día de hoy estamos con el diputado Erandy Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso de la Unión. Muy buenas tardes, Erandy. ¿Podrías platicarnos de tu trayectoria? Sí, cómo no. Bueno, hoy actualmente soy diputado federal por el estado de Guanajuato, el distrito 11, comprende 5 municipios. En esta 63 legislatura tengo la responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, del cual tiene una implicación muy importante en una gran parte de la población del país. Una cuarta parte de este país vive y depende del campo, de las actividades agrícolas, pecuarias, y es una comisión que trata de coadyuvar con el Ejecutivo Federal, con otras 3 comisiones más que están inmersas en esto: agricultura, ganadería y pesca, en un desarrollo realmente para poder ayudar a estas personas que dependen de estas actividades, ¿no? También esta es mi tercera ocasión como legislador. He tenido la oportunidad de haber sido diputado en la 59, en la 61, ahora en la 63 legislatura. También fui alcalde municipal de un municipio agrícola, ganadero sobre todo, el municipio de Pénjamo, Guanajuato, un municipio con una extensión territorial muy importante. Es el segundo municipio con extensión más importante en el estado de Guanajuato, pero que es el que tiene la extensión agrícola más grande de todo el estado. Más o menos se siembra alrededor de 100,000 hectáreas en el municipio, ¿no? Entre riego y temporal. Una de las características importantes de este municipio y que nos llena mucho orgullo es donde nació el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, ahí en la hacienda de Corralejo. Ahí nació don Miguel Hidalgo. Y bueno, tuve la responsabilidad y el honor de haber sido alcalde municipal en 2006-2009. Ok. ¿Crees que la seguridad alimentaria ya está garantizada en el país? No podemos hablar de que haya una seguridad alimentaria garantizada por muchos aspectos, ¿no? En este país, mucho de nuestro porcentaje de la agricultura depende del temporal. Mucho también es de riego. Pero aún así, con los del riego, si nosotros pudiéramos llegar, que no lo podemos tener, pero en el supuesto que nosotros pudiéramos llegar a tener toda nuestra superficie cultivable de riego, ni así lo pudiéramos garantizar, ¿no? No así lo podemos garantizar por una simple y sencilla razón, ¿no? Las inclemencias del tiempo, las plagas, las enfermedades y demás. Que se han hecho grandes cosas para establecer los mínimos para nosotros tenerlos, sí. No podemos aventar las campanas al vuelo para decir somos independientes, no, pero estamos llegando a mínimo que este país podamos tener el 75% de nuestra demanda que sea producida en México. Eso es lo más importante. Ahora, recordemos algo muy importante. Hoy no todos los cultivos, con esta diversidad, con esta globalización, con esta mundialización, se producen en México. Y no se producen en México no porque no se quiera. Muchos de ellos no se producen porque no tenemos las condiciones para producirlos, pero que aún así hay consumo en este país. Me voy a un tema, ¿no? Meses pasados nos tuvimos la oportunidad de estar en el Medio Oriente, en la península arábiga, por ejemplo. Hay productores mexicanos que están produciendo dátiles y muchas veces fueron a venderle dátiles a los árabes. Pues sí, mas, sin embargo, la demanda de ciertos productos está siendo creciente en este país y muchos de nuestros productores están volteando a vender muchos de estos productos en el extranjero, ¿no? Entonces, yo creo que el país, para poder tener esa seguridad alimentaria, es tener nuestra canasta básica de qué productos son los que este país consume en su mayoría: frijol, maíz, algunos productos que se necesitan del campo para alimentación pecuaria, llámese el sorgo, la soya, tanto como para consumo humano como para consumo animal. Entonces, sí tendremos que llegar este país a establecer nuestros mínimos de llegar a un 75% del consumo, ¿no? En ese aspecto yo creo que estaríamos avanzando. ¿Hemos llegado en muchos productos ya a rebasar esa cifra? Sí. El maíz blanco ya la hemos rebasado, no así en maíz amarillo, pero por ejemplo hoy vemos una demanda creciente del maíz amarillo con respecto al maíz blanco, ¿no? Y les es más rentable a los agricultores producir. Entonces, sí tendremos que tener como país una planeación estratégica de qué cultivos son los que necesitamos como país, en dónde los necesitamos, también en dónde los necesitamos, dónde deben de estar nuestros centros de distribución, qué tipo de cultivos y los momentos también, ¿no? Son de los aspectos que tendremos que ir avanzando en este país.
sin descuidar una cosa muy importante, el tema de la inocuidad, el tema de la sanidad. Es un tema realmente importante que no debemos de dejar en este país de lado. Hemos tenido problemas en este país a lo largo de los años por pérdidas de cultivos, por muchas enfermedades que han tenido no solamente los animales, sino también las plantas, ¿no? El año pasado tuvimos un problema muy grave en Oaxaca, aparte de Chiapas, con el tema de la roya del café. El año pasado tuvimos un problema muy grave en el centro del país con el tema del pulgón amarillo para el sorgo, ¿no? Son aspectos que debemos de estar preparados como país, por eso no podemos decir que tenemos una seguridad, si bien tenemos en ciertos tipos de cultivos esa seguridad, pero no podemos bajar la guardia descuidando esos aspectos que el día de mañana no nos permitan o que puedan permitir que puedan entrar este tipo de enfermedades y que si llegan a entrar tengamos la capacidad como país, la capacidad técnica para poderlos combatir, ¿no? Ok, nos comentas que te reuniste con funcionarios árabes. De esa reunión, ¿alguna reseña que nos pudieras Sí, dar? fíjate que fue una visita muy interesante en la cual yo fui invitado por parte de la Secretaría de Agricultura. Eh, Hay un aspecto muy importante que los países árabes están buscando en México. Hoy los países árabes se están convirtiendo por el ingreso que tienen y mucho del ingreso petrolero y del gas, por sus ingresos se están convirtiendo en el gran distribuidor de materias, de alimentos de Europa y del Medio Oriente, ¿no? Hoy, por ejemplo, muchos de los productos mexicanos que se consumen en estos países llegan por tres vías, por Estados Unidos, por Argentina y por Brasil. Para ellos es muy importante que México sea su socio comercial, que México sea su socio comercial en este tipo de productos, en productos para el campo, en productos que en una vida de anaquel les pueda permitir el que podamos llevarlos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, a ellos les interesa mucho las berries. Finalmente no son países que sean consumidores por excelencia de este tipo de productos, pero que su ingreso económico les permite poder diversificar los productos que puedan llevarse a su paladar, ¿no? Hoy, por ejemplo, un aspecto muy importante que ellos ya están haciendo, y de hecho se acaba de llevar el día de ayer, un foro dándole seguimiento a esta visita que se hizo a los países árabes en el mes de mayo, y los foros para certificación de la carne, ¿no? Aunque nosotros nuestra certificación es una certificación tipo inspección federal, que nos es aceptada esa carne en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, no es aceptada, por ejemplo, en los países árabes. Y no es aceptada en los países árabes por una cuestión religiosa que ellos tienen, ¿no? Entonces ellos, aparte de esa certificación de calidad, de inocuidad, de sanidad, una parte importante que ellos le ponen es la certificación religiosa, la certificación halal, que México hoy se está preparando para que en próximos meses pueda estar haciendo ya las primeras exportaciones de carne de res, sobre todo a los países de Medio Oriente. Hoy, por ejemplo, ya se está exportando primeros cargamentos de berries que ya se están mandando allá. La miel es muy cotizada también allá, aunque en los países árabes nos decían, nosotros no vamos a consumir probablemente ni el 10% de lo que compremos. Pero ellos tienen una visión muy clara de que ellos necesitan toda esa industria para no consumirla ellos, sino para ellos distribuirlos a lo largo del mundo. Por ejemplo, Dubái, que es una ciudad cosmopolitan y que llegan todos los paladares del mundo, pues ellos quieren poderle ofrecer a los ciudadanos de todo el mundo todo tipo de productos, no solamente los que tradicionalmente tienen ellos, ¿no? Entonces, esta visita para mí fue una visita muy productiva porque anima a los productores mexicanos a pensar en otras fronteras, no solamente en la frontera del norte, sino en otras fronteras para poder salir adelante, ¿no? Ok. ¿Con qué propuestas de agronegocios has participado en la Cámara? Mira, directamente con el Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? El Consejo Nacional Agropecuario, que es un consejo que aglutina y agrupa prácticamente a todos los agroproductores de este país, del campo agrícolas y pecuarios, ellos finalmente están
todas las asociaciones, agrupaciones de productores en este gran Consejo Nacional Agropecuario. Con ellos hemos coadyuvado muy de cerca, sobre todo en el tema del presupuesto. Ellos, por ejemplo, el año pasado tenían una preocupación muy sentida y tuvimos una reunión con ellos, con el coordinador del grupo parlamentario, con el diputado Marco Cortés, porque ellos tienen una preocupación en un tema muy sensible para los productores del país, no solamente para el Consejo, el famoso tema de Acerca, ¿no? El tema de la comercialización, que tenía este país un rezago casi de 11,000 millones de pesos, ¿no? Y que en el presupuesto de egresos del 2016 llegaba con una reducción de 9,000 millones, ¿no? Entonces, hemos procurado escucharlos porque finalmente ellos, si bien aglutinan a un 20, un 30% de los productores de este país, ese 20 o 30% de productores de este país son los que representan las exportaciones de nuestros productos al extranjero. Entonces, con ellos hemos estado trabajando muy de cerca en las propuestas que ellos nos hacen y finalmente nosotros estamos aquí para escuchar todas las voces como ellos, las voces como las organizaciones del campo que también se han acercado aquí con nosotros, donde esa es la gran tarea pendiente. La gran tarea es cómo le hacemos como país para ayudar a ese 25% de la población que no tiene más de 10 hectáreas, que muchas de sus hectáreas no son de riego, son de temporal, y cómo le hacemos para darle ese giro, que dejen de ser productores primarios, que puedan pasar de productores primarios, pero que puedan subir a otro eslabón de comercialización. Ese es el gran reto que tenemos como país. Ese es el reto que tendremos que plantearnos todos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal, para cómo implementamos ese gran presupuesto del Programa Especial Concurrente. Los 350,000 millones de pesos, ¿cómo le hacemos para que realmente nos genere más de ese 3.5% del PIB que nos genera? Que es preocupante, porque entonces estamos gastando se está invirtiendo un dinero muy importante en este sector de la población, pero que no encontramos realmente cómo hacer el crecimiento mayor. Si ahora bien el gobierno federal presume que hoy en día tenemos un superávit de nuestras exportaciones del 8.5, y si vemos quién realiza esas exportaciones, pues solamente es el 20% de esa población que se dedica al campo. ¿Quiénes son? Pues son los empresarios, que sí hay que seguirlos apoyando. Estoy de acuerdo con ello, hay que seguirlos apoyando. Pero la idea es cómo estos los empezamos a subir o que estos de abajo empiecen a proveer a estos de arriba. Nuestra frontera agrícola ya no la podemos ampliar. O sea, no podemos decir ya podemos ampliar nuestra frontera agrícola, ya no podemos hacerlo. Pero sí podemos hacerlo mejorando la tecnología, mejorando los procesos de nuestros agricultores. Y yo luego pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? No es lo mismo un agricultor que tiene 5 hectáreas de maíz, donde sus rendimientos por hectárea son de 2 a 3 toneladas, porque está utilizando una semilla criolla, porque no está utilizando el proceso adecuado, no está tecnificado, a un productor, y que él a lo mejor está invirtiéndole 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Cuando un productor que te está produciendo 18, 19 toneladas por hectárea, pues está llevando 35,000, 40,000 pesos por hectárea, ¿no? El secreto es cómo a este que tiene una hectárea y que produce de 2 a 3 toneladas, con que mejoremos la semilla, cómo va a ir creciendo exponencialmente su producción. Ese es el gran reto. Y el gran reto como país, que no lo hemos tenido, es cómo segmentamos a este país. Y lo segmentamos en un plan ordenado. Si bien tenemos 350,000 millones, no podemos dispersarlo a diestra y siniestra. La gran planeación tendrá que ser en el estado de Jalisco, dónde quiero desarrollar y cuánto necesito, y a quiénes tengo que desarrollar. En el estado de Chiapas, quién, en Oaxaca, quién, en Guerrero, a quién, y entonces poderlos ordenar. Y entonces decir, en estos años a mí voy a tener este crecimiento sostenido para poder irlo desarrollando. Porque muchas veces hay programas que, si bien todos los mexicanos pueden acceder, hay programas que en sí, en sus reglas de operación, no tienen una idea muy clara de su funcionamiento. Y te pongo un ejemplo muy claro y que lo hemos discutido varias veces con la propia Secretaría.
el programa de mecanización agrícola, ¿no? Que ofrece tractores, implementos agrícolas a los agricultores. Yo les digo, a ver, el programa de mecanización agrícola no es lo mismo un agricultor que tiene 10 hectáreas de maíz de temporal, que puede ser susceptible al apoyo, y que estoy de acuerdo, a alguien que tiene 10 hectáreas de hortaliza. El de 10 hectáreas de maíz de temporal jamás va a poder pagar el tractor que salió de apoyado. El de hortaliza sí lo va a pagar en un año. Pero el problema del programa es que a los dos los tratan con el mismo rasero. No podemos hacer eso. Entonces, por eso hoy tenemos más de 100,000 solicitudes y solamente 7,000. Y entonces todos estos productores que se dedican a cultivos de tallo largo, sobre todo, tienen el problema que en 2 o 3 años les recogen el tractor. Y entonces ya no cumplieron con su labor de poder mejorar su calidad de vida. Hay cosas que tendremos que ir mejorando. Eso no nos corresponde a nosotros, el tema de las reglas de operación de la elaboración, pero sí el denunciarlo, sí el decir y sí el proponer lo que creemos que podemos mejorar, ¿no? Ok. ¿Tú crees que el campesino común conoce todos los programas de No, todas las secretarías de gobierno? no, definitivamente no. Y te lo voy a decir, ni nosotros los diputados los conocemos, ¿eh? Es más, ni la gente de la Secretaría lo conocemos. Es N número de programas y componentes, donde nosotros hemos denunciado que tiene que haber una simplificación de las reglas. Desgraciadamente, muchos de los programas, como muchos campesinos y agricultores nos dicen, traen padrinos. Entonces solamente toman en cuenta al que trae el padrino, al que no, pues entonces ya no se formó y por eso te digo, como no hay una planeación, entonces eso te permite que lo hagas. Pero si nosotros segmentáramos y dijéramos en Jalisco, estas zonas de maíz ya están muy avanzadas, pero estas están rezagadas. Ok, y no lo voy a utilizar esto. Y a estos grandes no le voy a dar estos programas, a estos grandes les voy a dar estos programas para que lo puedan mantener. En esa medida estaríamos terminando con muchas de las opacidades que hay en los programas y en los componentes, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos ese gran problema de que los agricultores no conocen todos los programas, no lo conocen. Mucha de nuestra gente en el campo todavía es analfabeta. En esos 25 millones de mexicanos, ese casi 25% de la población es analfabeta. Entonces, no puede acceder a esos programas. Yo siempre he tenido a lo largo de mi experiencia siempre he observado algo, que no es una generalidad, pero se cumple en la mayoría de los casos. La persona que más necesita es la que menos pide. ¿Y sabes por qué pasa? Cuéntanos. Porque no quiere perder un día de trabajo para llevarle de comer a su casa. Porque no quiere perder un día de formarse en la ventanilla para llevarle de comer a su casa. Por eso tendremos que simplificar. Ellos son los que más necesitan, pero son los que menos piden. No porque no quieran, no porque no necesiten. Porque si piden, no van a tener que llevarle de comer a sus casas. Y es por eso que luego tenemos ese cúmulo de personas que se ayudan a decir y ayudar a poder llevarlos, que muchos de ellos con una labor muy altruista, lo reconozco, pero que muchos de ellos, de otros, lo hacen más que nada por un beneficio personal, ¿no? Ok, aquí en Televisión Latina, una de las propuestas es que se fije un precio garantía mínimo para cada variedad de planta frutal y que Zagarpa garantice la compra de esa planta. De esta manera, bueno, los productores tendrían trabajo y los beneficiarios recibirían ya la planta, ya no el dinero. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que es un tema que hoy precisamente platicábamos con el director de Acerca. El tema de las especulaciones, que final del día quien se beneficia es un porcentaje de la población muy pequeño, que son los comercializadores. Ellos son los que son el gran negocio, ¿eh? Ellos no invierten en la semilla, no invierten en el trabajo, no están a expensas del temporal ni de las plagas. Ellos lo único que están esperando es la cosecha. Pero ellos son los que se dan el lujo de especular y poder sacar esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, si nosotros en nuestro país tuviéramos unas bases, que al productor le dijéramos, esta es tu base, ¿te conviene cultivar esto sí o no? Si me dices, esta tasa, si me haces 10, te puede costar el mínimo a 9, de ahí para arriba. Perfecto. Yo como agricultor o yo como empresario para hacer esta tasa, yo diría, a ver, voy a hacer cuentas, sí no me conviene, no la hago en esta vez, por las condiciones y las variables, ¿no? Son de las cosas que, por ejemplo, suceden en otros países.
Por ejemplo, los futuros que pasan en Estados Unidos, Canadá y en muchas partes de primer mundo, ellos se basan en una bolsa muy clara, la bolsa de Chicago, y dicen, a ver, en los siguientes años nuestros precios de tales productos van a estar esto. ¿Me conviene? No me conviene, prefiero mejor no sembrarlo y que haya una compensación por no la siembra o rotar mi cultivo. Y entonces yo estoy haciendo una planeación a futuro, una planeación empresarial. Desgraciadamente en este país solamente ese 20% de la población lo hace, y ese 20% son esos agricultores empresarios, que más allá de ser agricultores son empresarios dedicados a esa actividad económica, pero los que tradicionalmente se han dedicado, no les hemos dado las herramientas necesarias para dedicarse a eso, a esa visión empresarial, que es lo que necesitamos. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, mucho, pero yo por eso soy convencido que tendremos que desarrollarlo por zonas. En Puebla esta zona, en Hidalgo, por zonas. Un tema muy importante del agricultor es que muchas veces el agricultor que no recibió una educación formal, me refiero, que no tiene para contratar un ingeniero agrónomo, que no tiene para contratar los técnicos adecuados, su labor o su trabajo es más por el tema de imitar. Si yo veo que a ti te está yendo bien, voy a hacer lo que tú estás haciendo. Pero resulta que cuando yo ya lo quiero hacer, el precio del mercado se desplomó porque ya hay mucha oferta, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? No tenemos esa planeación estratégica como país. Y te lo digo, no tenemos un control de inventarios. En este país no sabemos a ciencia cierta cuánto producimos de cada cosa. No tenemos, hoy en día no hay quien, tenemos un sistema de información, sí, de Zagarpa, el CIAP, pero que no tiene una información precisa de lo que se está cultivando. ¿Por qué? Porque mucho de esto es autoconsumo, no tenemos una planeación precisa. Y como Estado, y me refiero como Estado mexicano, no tenemos una proyección de decir, en Hidalgo, 100 hectáreas vamos a cultivar tal producto. De estas 100 hectáreas, mi mínimo es este. Entonces yo puedo empezar a hacer mi previsión y decir, ok, mi mínimo de maíz va a ser esto, de ahí para arriba. Pero dejamos muchas cosas de lado, ¿no? No monitoreamos, no evaluamos, no comprobamos. Y algo muy importante, no hay la educación que como Estado también debemos de hacerlo. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero tendremos que hacerlo, irlo haciendo gradualmente, ¿no? ¿Crees que los productores agropecuarios que están a un paso de exportar conozcan los beneficios y las facilidades que otorga la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda? No todos, no todos. Muchos de los que exportan hoy en día empezaron a exportar, ahora sí como dicen, porque se les nació, pero no tenían ni idea de las certificaciones primero internacionales que necesitas, de la reglamentación. Hemos visto, por ejemplo, muchos agricultores que han exportado y que han sido timados y burlados, ¿no? Porque bueno, tú tienes que hacer un contrato en un idioma distinto al tuyo y que muchas veces ellos de buena fe lo hacen y que al no acercarse a la Secretaría de Economía, al no acercarse a Zagarpa, al no acercarse a las instancias correspondientes, lo vemos. Sí hay un porcentaje de agricultores que sí lo hacen, pero muchos no lo saben, ¿eh? Muchos no lo saben. De hecho, nos damos cuenta que muchos de los productores que están mandando sus productos al extranjero, lo han hecho sin la ayuda del gobierno, ¿no? O sea, muchos lo han hecho sin la ayuda del gobierno. Es un tema de sí reconocerse, pero también sí de preocuparme. Y de preocuparme como país, y refiero como país, no como gobierno, como país, ¿no? Por la simplificación de los trámites, del acceso a esa información que necesitamos tener como productores, ¿no? Ok. ¿Cuál sería tu propuesta para poder tener mejor informado al Yo creo que la primera productor? propuesta que tenemos que hacer es, por estado, a ver, muchas veces la política, y última en esta administración se ha basado así, la política se ha querido centralizar desde el gobierno federal hacia los estados y municipios. Yo soy un convencido que el federalismo es otra cosa. Tiene que nacer de las necesidades del municipio o de la región, del estado y hacia arriba. Esto lo podemos simplificar de una manera que yo creo que podemos irla ordenando. Aquí es ordenar la información. Si yo como Estado
Estado me refiero a una entidad federativa. Si yo como Estado de los 33, incluyendo la Ciudad de México, le informo a la federación, en mi estado tengo estos productos, estos son mis top 10 de estos productos. En esto yo tengo empresarios con una capacidad de poder exportar. Yo puedo empezar a organizar y entonces la federación es muy distinto que el productor vaya y busque a que el Estado los organice y empezar a bajar la información. Todo esto tiene que ser de una manera ordenada. Y la necesidad está en la parte de abajo, porque luego muchas veces dividimos los programas o los componentes por entidad federativa. Pero también tenemos ahí un problema grave, ¿no? Muchos de los municipios, no sé, de los municipios y o de los ejidos, no están delimitados como está delimitado la división política. Nuestra división agraria es distinta. Nosotros tenemos ejidos en un estado y población viviendo en el otro, porque la división ejidal fue de otra manera. Entonces sí tiene que ser de una parte de abajo para ir ordenando esta información sobre todo. Y ordenando esta información nosotros tendremos que proveerle a esos empresarios que tengan la necesidad, la capacidad y las ganas de poder exportar sus productos, darles la información necesaria de acuerdo al producto que ellos quieran estar exportando. En Televisión Latina estamos creando una plataforma informativa donde productores, funcionarios públicos e investigadores puedan obtener información fresca e importante que les ayude a tomar mejores decisiones. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen una importancia en el manejo de lo que el ciudadano requiere. Los medios de información, los medios de comunicación son una parte integral del desarrollo de este país. El que los medios de información acerquen todos los requisitos, toda la información necesaria, los programas, los componentes, las susceptibilidades de tipo de programas y componentes, es un aspecto muy importante que los mexicanos necesitamos. Necesitamos mucha de esa información por programa y componente. Hoy, por ejemplo, vemos, no hay un solo programa de Zagarpa para que nos diga cuáles programas son y qué son, ni que nos diga cuáles reglas de operación, o en qué consisten, o quién los puede hacer, o quién puede proyectar. Y si como medios de comunicación empezamos a hacer esa tarea como mexicanos, cada quien en su trinchera, yo creo que podemos ir desarrollando más pronto este país. Desde la planeación de la sección de agronegocios aquí en Televisión Latina tuvimos la fortuna de contar con tu apoyo moral. Lo platicamos. Sí. El día de hoy esto ya es una realidad. Dentro de tu visión propositiva, ¿qué parte del campo crees que necesite más fortalecimiento? La parte del que menos tiene, menos puede y menos sabe, ¿no? La parte del agricultor que vive por autoconsumo, que no ha podido salir de esa parte de produzco no para vender, produzco para vivir. Esa es la parte más preocupante, el de autoconsumo. Ahí está realmente la pobreza. Y la pobreza, más allá de ser pobreza económica, pobreza patrimonial, es pobreza de espíritu y de mente. O sea, tenemos que ayudar a esos agricultores, a esos productores a salir de esa realidad, que esa realidad es la que han vivido ellos por generaciones. Ellos creen que tienen que sembrar su ecuador nada más para poder tener su frijolito y su maíz, para poder vivir 6 meses y en 6 meses volver a hacer lo mismo y tener sus gallinas y estar viviendo lo mismo. Ahí es donde está realmente el gran reto como país de cómo desarrollamos. Ahí es donde realmente está la pobreza. Ahí es donde está realmente la pobreza. Y tendremos que irlos ayudando para que vayan generando las condiciones necesarias para salir adelante. Es muy fácil luego como gobiernos decimos les vamos a otorgar algunos paquetes ganaderos, etcétera, etcétera, pero les otorgamos todos esos paquetes, esos proyectos, pero jamás les enseñamos el siguiente paso, que es cómo comercializas tu producto que te estoy dando, ¿no? O sea, te doy el ganado, pero luego no te digo que si en el estado o en el municipio di 5 paquetes de ganado, yo como gobierno tendría que hacer la planeación, dice, ok, si en este municipio di 5 paquetes de ganado, en 6 meses yo voy a tener 50 cabezas de ganado, entonces yo ya puedo decirle a un comercializador,
te voy a vender 50. O sea, ese es el secreto. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo los organizamos en proyectos? Muchas veces lo que hacemos como gobierno, o lo que hace el gobierno actualmente es das el apoyo y con eso crees que cumpliste. Porque lo haces con una justificación de di el dinero, di el programa, pero nunca haces una evaluación. ¿Funcionó el proyecto? ¿No funcionó? ¿Cuánto tuvo de tiempo de vida? ¿Por qué se perdió? ¿Qué pasó con ese recurso? ¿Mejoró la calidad de vida o no? Y hay proyectos exitosos, ¿eh? Hay gente que le ha pegado y le ha ido muy bien. Ok, repliquemos esos casos exitosos y llevémoslos a los demás lugares, ¿no? Si fueras nombrado secretario de Agricultura del país, ¿cuáles serían tus primeras decisiones? Híjole, para eso faltan muchas cosas y no tendría yo ahorita una respuesta ahí, pero yo como mexicano, no como secretario, como mexicano seguiría haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, proponiendo las cosas que nosotros creemos que se tiene que cambiar. Uno, la evaluación de los programas, importante. La simplificación de los trámites. La planeación de dónde se va a ejecutar ese recurso. Eso es para mí fundamental. ¿Dónde voy a ejecutar ese dinero? Porque luego, si bien mucha gente dice, Zagarpa tiene un presupuesto muy grande y entonces estás trabajando, hoy platicamos con algunos compañeros de Zagarpa, donde desgraciadamente el presupuesto les llega a año fiscal y no te llega a si la cosecha de Tamaulipas, de Sinaloa o del centro del país no atiende al año fiscal. Se pasa de los años fiscales, ¿no? Entonces muchas veces Hacienda te dice, te tienes que gastar este dinero en este trimestre, cuando dices, espérame, no me lo puedo gastar porque todavía no tengo la cosecha o todavía no puedo entrar con ese recurso, ¿no? ¿Qué seguiría haciendo yo? Proponiendo. Algo muy importante que yo propondría es hacer ese gran análisis de decir, ¿dónde está mi 25% de la población que se dedica? De ese 25, ¿quiénes son los deciles o los segmentos más pobres? ¿Cómo puedo organizarlos por pequeñas regiones como lo hicieron en otros países? En otros países hay casos de éxito. Hay otros países que con las mismas condiciones que tiene México, porque muchas veces nos queremos comparar con países de primer mundo, que eso es lo mejor, porque debemos de tener esa visión, pero que tendremos que ver que países que estuvieron en la misma situación que nosotros hace 20 o 30 años, hoy están mejor que nosotros. Singapur, Hong Kong, que están muchísimo mejor que nosotros ahora, porque hicieron esa planeación. ¿Qué haríamos nosotros? Una planeación estratégica. Y el recurso, entregarlo ¿a quién? A las regiones que yo quiera ir desarrollando, a la región pesquera, silvícola, ganadera, porcícola, ganadera, a los maiceros, a los sistemas productos. Entonces, sí ver dónde lo tendría que entregar, pero sin descuidar una parte. La parte de la exportación, la parte, hoy estamos en un tratado de libre comercio y hoy tendremos que decir y tendremos que pensar no solamente lo que necesitamos como país, sino lo que necesitan también otros países para poder organizar nuestra producción. Cada año se gradúan 1,000 ingenieros agrónomos de la Universidad Autónoma Chapingo. Cada uno cuesta 2 millones de pesos al país. Así es. La mayoría van a estar desempleados. Ujú. Existen mexicanos que deben migrar por el desempleo. Existen tierras federales que están abandonadas y no se cultivan. Una de nuestras propuestas en Televisión Latina es gestionar que se establezcan campos productivos federales que den empleo a los ingenieros agrónomos y a los campesinos. De esta manera generaríamos un buen número de divisas. ¿Cómo ves esta propuesta? Yo creo que como esta propuesta, hay muchas propuestas que nos pueden ayudar. Te pongo un ejemplo. Hoy, por ejemplo, vemos en los cultivos que tenemos cómo yo, agricultor, acudo a la casa o a la tienda donde me venden el agroquímico, la semilla, y si tengo una plaga voy con el dependiente y me está dando cierto tipo de herbicidas, fungicidas, pesticidas, sin el conocimiento de la tierra ni ir a hacer el análisis. Como esta propuesta, tendríamos que tener propuestas incluso más allá. Propuestas que nos puedan decir que para yo poder prescribir un producto del campo con alto contenido químico como es un pesticida, quien lo pueda prescribir sea un ingeniero agrónomo. Tal como sucede hoy en día, por ejemplo, con los antibióticos.
Hoy un antibiótico en la ley de salud se modificó para que lo pueda prescribir solamente un médico con cédula profesional. Ahí nosotros pudiéramos empezar a poner a nuestros ingenieros agrónomos a revisar la situación de nuestro campo, ¿no? Son propuestas que hay gente como esta que nos hace Televisión Latina que podemos emplear. Y es algo importante, es preocupante el crecimiento hablabas de la Universidad de Chapingo, pero si le sumamos el número de universidades del Estado y privadas que egresan ingenieros agrónomos o médicos veterinarios, es muy, muy demandante, ¿no? Entonces son cosas que tendremos que ir mejorando. Y mucho es la planeación también como Estado, ¿no? La planeación como Estado, ¿qué estamos haciendo como Estado para poder ampliar o limitar las carreras afines, ¿no? Afines a la vocación que estamos teniendo como país. Recuerdo que cuando en México se comenzaba a utilizar el cinturón de seguridad en los autos, era algo nuevo, no se quería hacer, y el día de hoy es algo tan cotidiano como que te subes y te lo pones en automático. ¿Qué podríamos hacer para que las buenas prácticas de la inocuidad en la producción agropecuaria pasaran a ese? Hoy, por ejemplo, si vemos, tenemos ya en este país, hemos erradicado muchas de estas enfermedades, fiebre porcina, etcétera, etcétera, y lo hemos erradicado a lo largo de varios años. A lo largo de varios años, como el ejemplo que nos pones del cinturón de seguridad, como el ejemplo que nos pones de no tirar la basura, como el ejemplo que se dice de no desperdiciar el agua, son ejemplos que han pasado por generaciones. Si bien recuerdas, hace 30 años, 20 años, nadie se ponía o nadie nos poníamos el cinturón de seguridad. Fue una cuestión gradual y paulatina de lo que pudo pasar. Hoy, por ejemplo, vemos que el ganadero, por ejemplo, en sus productos, hoy tiene mucho cuidado en esa parte de la inocuidad. Porque el que sabe que no cumple con algo, uno, va a entrar en cuarentena y dos, lo peor, no lo va a poder vender. Entonces él mismo le empezó a doler el bolsillo. Muchas veces cuando nosotros no traíamos el cinturón de seguridad, ¿por qué no lo empezábamos a poner? Si no, las multas eran altas. Porque veíamos a un federal de caminos o un elemento de tránsito y por eso nos la poníamos, ¿no? ¿O por qué le bajas a la velocidad cuando vas en la carretera y le quitas el pie al freno al acelerador? Porque ves una patrulla, por eso le bajas. Entonces, es una cuestión cultural que la tendremos que ir haciendo. Desgraciadamente, como país no nacimos con esa norma, no nacimos con esa enseñanza como otros países nacieron, pero no quiere decir que no podamos aprenderlo, ¿no? Lo estamos aprendiendo y lo estamos haciendo y lo tendremos que ir haciendo paulatinamente, ¿no? ¿Algo más que quieras compartirnos? Yo agradecerles, felicitarlos por la labor que están haciendo. Felicitarlos por esta labor que están haciendo de informar a los mexicanos de las actividades no solamente legislativas, sino de las actividades de interés común que necesita y que el país necesita saber para poder desarrollarse en este aspecto tan importante que es la agroindustria, los agronegocios, la ganadería de traspatio incluso. Tenemos casos de éxito de ganadería de traspatio, ¿no? Tenemos casos de éxito de agricultores. Hoy conocíamos a un joven que tiene 3 hectáreas de café y él ya está seleccionando un café para venderlo, un café gourmet, ¿no? Hay cosas muy interesantes que se puede hacer. No necesitas de tener 100 hectáreas para ser exitoso, ¿no? Con algo pequeño puedes ir creciendo paulatinamente, ¿no? Erandi, te agradecemos esta entrevista que nos has dado y esperamos que tengas un muy buen día. Muchas gracias a todos ustedes, felicidades. Esto es Televisión Latina.